Déjame ir contigo, Alina. Me lleva la fregada con todo lo que nos está diciendo Rubén Roque, analista digital. Pues pobre México, que podría estar, si no nos ponemos truchas, en esa situación de si las televisoras generaron a un telepresidente, como le llamaría Genaro Villamil a Peña Nieto, pues ahora las redes sociales serían tan importantes o más importantes que los políticos anden en la calle o en los barrios, porque en las redes sociales podría ganarse o perderse una elección de ese tamaño. Claro, en realidad los debates, como los hemos visto, ¿no? Yo creo que no solamente tienden a posicionar una idea, sino al final eso merma en la vida democrática de un país. Algunos de estos bots, algunos son automatizados, algunas son unas personas detrás de estas cuentas, como nuevamente lo veíamos en el 2012, no necesariamente era solamente el mismo mensaje, es gente que es pagada para posicionar una idea, una estrategia, ¿no? Un horizonte, y es preocupante porque si se tiene en cuenta que no solamente son los factores de las redes sociales, de los medios de comunicación, sino que hay estrategias jurídicas, operaciones clientelares en las calles, ¿no? Todo eso va generando todo un caldo de cultivo para atacar, ¿no? Los cimientos, sean sólidos o no, de nuestra democracia. Yo creo que hoy pone en jaque qué estaríamos pensando, cómo estaría, y por eso es tan importante, incluso cambiando un poco eso, por eso es tan importante incluso el pensar a los medios independientes, el pensar incluso este Instituto de Formación Política de Morena, el repensar nuevos analistas, personas que estén formando ideológica y políticamente a la gente. Por eso es que yo cuestionaba, ¿no? Esta idea de, bueno, puede haber traidores, ¿no? Dentro de Morena, pero al final hay que tener claridad sobre una cosa, que es el horizonte que se quiere construir, y ahí es cuando la formación política es tan importante, para que a pesar de los medios de comunicación, porque hay que decirlo, a pesar de todas estas campañas de bots, a pesar de estas campañas de los medios corporativos, a pesar de estrategias jurídicas, a pesar de las redes clientelares que ya existían, a pesar de todo eso se logró la presidencia en el 2018, y ese era solo el inicio de todo un proceso. Entonces creo que sí se puede hacer una balanza sobre todas estas estrategias que además no vienen solas. En México vienen acompañadas de toda una serie de redes y de personajes y estrategias a nivel regional e a nivel internacional también, y que sí se puede hacer un contrapeso, ¿no? Entonces tampoco hay que caer en la desilusión. Yo creo que es muy importante el tema de las redes sociales, y tampoco hay que minimizar la brecha digital que existe en nuestros países. No todos, ojalá, pero no todos tienen acceso a internet, a redes sociales. Todavía los porcentajes de los usuarios en Twitter en América Latina no son las grandes mayorías, cada vez va creciendo evidentemente, pero pensar que todavía hay mucho de disputa en las calles, mucho de disputa en los medios independientes, mucho de disputa en el quehacer diario, ¿no, Vicente? Así es. Oye, se está cayendo el cielo por allá en la ciudad de México. Mucho cuidado, querida Alina Duarte. Hasta acá escuchamos los relámpagos, el granizo. Ya se inundó mi patio. No, hombre, ten cuidado, por favor. Oye, Rubén, déjame preguntarte, ¿adviertes que hay un partido que esté invirtiendo más en estas campañas de trolls, de bots, para inclinar la balanza? Pregunto porque se me viene a la mente el caso en Twitter de Felipe Calderón, que buscaba tener un partido político y pues no le sirvieron mucho los 5 o 6 millones de seguidores que supuestamente tiene en Twitter. No tuvo ni medio millón de personas que se afiliaran a México Libre, lo que me hace pensar que el panista o expanista le esté inflando precisamente a su cuenta de Twitter. ¿Has visto algo al respecto? Si los panistas, los priistas, los emesistas con personajes como Samuel García, que tanto le invierte en redes sociales, ¿has visto algo? ¿Has podido definir quiénes son los que más invierten o los que están más atraídos con esto? Sí, definitivamente una de las principales fuerzas en internet es el PRI. Nada más hay que echarle un ojito a la cuenta de Lito Moreno para discernir y empezar a ver comportamientos sistemáticos, automatizados. Es una de las principales cuentas que están un poquito más trabajadas con algunas granjas de troles.
Bueno, tomando el caso que comentabas hace un momento, el mismo Carlos Melo, hace unos años le hicieron un reportaje de Vice News, donde él prácticamente te decía cómo operaba las granjas de troles para el PRI. Entonces, es algo que cada día se vuelve más sofisticado, pero también cada día se vuelve más complicado que se pueda pagar. Entonces, sí se está invirtiendo grandes sumas de dinero para que todo ese comportamiento automatizado no se note, ¿no? Y no pase Pero lo que pasó aquí en Tabasco. cuando Sí, dices que grandes cantidades de dinero, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Tienes idea? ¿Lo hemos definido? Porque dice, por ejemplo, el Tumbaburros, cuando lo entrevisté, que él cobraba 20,000 pesitos por asesorar a cada político panista. Pues 20,000 no es gran cosa, pero ¿has definido cuántos están gastando? Es difícil, es muy complicado porque, como te comenté hace un momento, hay diferentes estrategias, hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, algunas estrategias necesitas comprar equipos, algunas estrategias necesitas comprar softwares, algunas estrategias solamente comprar puntos. Es variable, pero sí te puedo decir que es en millones de pesos. O sea, no hay una estrategia que cueste por muy barata 5 o 6 millones de pesos, que es lo que puedes invertir en una campaña de redes sociales, solamente redes sociales, en un determinado lapso de tiempo que son 45 o 60 días. Más o menos por ahí es lo que puede invertir un candidato. A ver, Alina, ¿todavía andas por ahí? No. Sí, aquí estoy. Bueno, es que como está dura la tormenta. Oye, Alina, a ver, hablando de tormentas, si ya tuvimos un telepresidente, un personaje como Enrique Peña Nieto, creado desde las salas de redacción de las televisoras, ¿tú percibes la posibilidad de que tengamos un gobernador de redes sociales que salga precisamente por lo que se haga de redes sociales? ¿Tú ves alguna posibilidad? ¿Tú has percibido a uno de estos candidatos que digas, Algo así como Samuel García, más o menos, y la importancia, ay, escuchen, el cielo se está cayendo. Yo creo que sí, ¿no? Y tiene que ver también con esta desigualdad en la brecha digital de la que hablábamos. Yo creo que, por ejemplo, ciudades como el Monterrey, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, tendríamos mayor acceso a redes sociales y podría tener mucha mayor influencia, como lo tiene también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, también hay que tener claro que no se puede pensar en algo homogéneo, en una misma medida para todos los candidatos, las candidatas, y el ejemplo más claro ahorita, por ejemplo, es en Perú, en donde el candidato presidencial que ha ganado la primera vuelta y que va por 20 puntos encima de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, ni siquiera tiene redes sociales, ¿no? Y eso habla mucho también de cómo las campañas se han llevado a cabo en las calles, en lo rural, no necesariamente en plataformas digitales que responden también generacionalmente a los millennials o a lo que hoy se les llama pandemials, ¿no? Centennials, estas generaciones que consumen mucho más contenido dentro de las redes sociales. Esto también ya lo vimos dentro incluso de Morena, ¿no? De las candidaturas cuando en su momento se estaba compitiendo para la dirigencia. Veíamos que quien tenía más peso, por ejemplo, o bastante influencia en redes sociales era alguien como Gibran, que generacionalmente estaba impactando en esos espacios, pero había otros que habían hecho, pues en este caso Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Política de toda la vida, o en el caso de Mario Delgado también, que estaba más presente en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que no hay que verlo solamente como un hecho aislado, el tema de las redes sociales, el tema de los bots, sino cómo estos se ven solidificados o se ven apoyados en otras estructuras que tienen que ver con medios de comunicación. Eso yo creo que no deja de pesar, ¿no? A pesar del crecimiento de los medios independientes, de las redes sociales, de la influencia que estas tienen hoy en México,
Creo que es innegable que todavía hay gente que consume bastante el radio cuando va en el automóvil, en el transporte público, que de vez en cuando está viendo en los espacios públicos el acceso a televisión. Entonces va acompañado no solamente de bots y redes sociales, sino de estrategias que yo insisto, es más preocupante aún cuando no solamente se trata de bots, no solamente se trata de medios de comunicación, sino que se tienen instituciones, en este caso un órgano, el máximo órgano electoral, el máximo órgano de tribunal, ¿no? Electoral, respondiendo a ciertos intereses, y que esas narrativas pues van respaldadas por campañas en redes sociales, por bots, pero también en medios de comunicación. Así es. En la última ronda, déjame preguntarte, Rubén Roque. Menciona Alina Duarte el caso de Samuel García, que está definido, porque lo hemos visto, lo hemos exhibido en redes sociales, la gran cantidad de dinero que invierte en publicidad en redes sociales. La inversión de publicidad en redes sociales va de la mano de estos esquemas de los que estamos hablando, o una cosa es la inversión en publicidad y otra cosa es esto de trolls y bots para mover tal o cual tema y beneficiar a tal o cual personaje. Sí, bueno, como en toda campaña siempre se maneja la campaña normal, o sea, la que está a la vista de todos, que es una campaña en la que se pueden hacer publicidad directamente, es decir, tú le pagas a Facebook, le pagas a Twitter para que puedas hacer una publicidad, para que para poder segmentar el público al que llega, y puedes hacer muchas cosas. Esa pues es lo más normal y pues está permitido, ¿no? Por otro lado, también es crear la percepción. Se ha visto en muchos casos, ¿no? Que Twitter es una guerra para saber, para colocar todos los días un trending topic en contra o a favor de algún actor político. Y lo digo con todas sus palabras. Twitter se utiliza todos los días para denostar al presidente, ¿no? Todos los días están tratando de posicionar temas para insultarlo, para lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente el uso que se le ha dado es crear una campaña de percepción y ser cuarto de guerra, básicamente. Entonces, oye, déjame abordar antes de que se me pase